escucharan, ¿no? Lo que están diciendo. No. Sí. Buenas noches, amigas, amigos. Una vez más, nuestro programa Adicciones, aquí, desde Linares 74, la Casa de Gestión del diputado Jorge Gaviño. Como todos los lunes, vamos a tratar el tema de las adicciones. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante con el licenciado Ramón Vilar, que como todos los lunes nos acompaña. Él es licenciado en Psicología y perito en adicciones. Entonces el día de hoy vamos a tratar un tema bastante importante sobre este marco de las adicciones, que es el de las drogas duras. ¿Qué nos dices al respecto, mi querido Ramón? A veces las drogas más duras son las económicas, pero de esas no vamos a tratar hoy, ¿no? Sí, esas son de otro programa. Yo tengo ciertos temores cuando hablamos de drogas, de sustancias, que cree más antojo o más formas de cómo consumir, y entonces me gusta tocarlos con pinzas. El término de drogas duras, que hace un rato me preguntaba si era un término extendido y que se conociera, o era un término... ¿Cómo tú lo habías clasificado? Que yo acuñara. No, es un término que se usa desde hace tiempo, es un término que se empezó a utilizar sobre todo en el inter después de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra de Corea, en que los soldados americanos empezaban a usar otro tipo de drogas. O sea, la historia, por lo menos en el siglo XX, de las drogas tienen que ver mucho con las guerras americanas y con el ejército americano. Y estas drogas duras fueron fundamentalmente se les conoció a los derivados del opio, la morfina, la heroína como droga reina, digamos, y luego en menor nivel la cocaína, que bueno, su origen no es opiáceo, sino es de la misma planta de la coca. La coca tiene una historia muy curiosa. La coca a mitades, como en 1870, se logró sacar el principio activo. O sea, el consumo de la coca se usaba mucho en los países andinos, en Perú, todas estas zonas, masticada, y era da energía, no creaba alucinaciones ni nada. Para aguantar subir los Andes, que están bastante empinados, pues llaman las llamas, y se dieron cuenta que las llamas, estos animalitos, se comían unas hojitas que eran las de la coca, y empezaron a comérselas los que llevaban a las llamas, y se sentían con gran energía, pero no crea problemas ni de adicción, ni crea un problema de que no se pueda controlar socialmente. Bueno, eso te refieres a la hoja. A la hoja de la coca. Ya no a los procesos químicos, que es lo que... Cuando los europeos encontraron que los indígenas comían esas hojas, dijeron, a ver qué tiene esto, ¿no? Y lograron, en el siglo XIX, 1870, sacar el principio activo, como en las medicinas, ¿sí? Cuando sacaron el principio activo, tuvieron una droga potente y fuerte, ¿sí? Pero para ellos, en ese momento que no sabían qué era lo que producía la coca, fue como el gran descubrimiento, porque la coca también les daba energía a ellos, etcétera, etcétera. Se cuentan las malas lenguas que el Papa de aquel entonces, León XII creo, le entró a la coca. Sí, no se tienen datos así precisos, pero sí se tienen datos que, por ejemplo, Sigmund Freud le entró con singular alegría a la coca y se volvió adicto a la coca, y luego le costó, y le echó porras a la coca hasta que se dio cuenta de la adicción en la que él había caído. Bueno, se la pudo quitar y se escondió todo eso, y empezó la prohibición de la coca. Pero la coca no está calificada como las drogas duras. Las drogas duras vienen desde la guerra del opio en China y los derivados del opio, que es la heroína y la morfina.
Eso era lo que se calificaba como drogas duras. La heroína, porque la heroína es una droga muy singular. La gente que la consume por primera vez, en lugar de crearle un bienestar o un placer, les crean ganas de vomitar, náuseas, una bronca bien fuerte. Todos los fumadores, y aquí hay varios, se pueden acordar de cuando empezaron a fumar, que el fumar era desagradable, les daba tos. Cuando fumaba de más me la pasaba, me daban unas borracheras y unas crudas espantosas con los cigarros, náuseas, etcétera, etcétera. Hasta que el cuerpo se vuelve tolerante a las sustancias, cuando se quita eso y supuestamente se recibe placer. ¿Sí? Con la heroína pasa lo mismo. La heroína provoca, si el cigarro provoca en el fumador neófito esos accesos de tos y esas náuseas, cierto asco, ¿verdad? Y ese asco, la heroína lo potencia 5 o 6 veces ese asco. Si hay un rechazo completo. A mí me extraña mucho cómo hay gente que quiere seguir consumiendo eso para que después que haya tolerancia y ya adicción física se produzca placer, y los estados que se producen de placer con la heroína parece ser bastante grandes. Yo no los he probado, no te puedo hablar de a ver, dentro. ¿por qué, o sea, qué sustancia o qué es lo que produce esa droga para que el individuo que la consume experimente placer? O sea, ¿por qué se da ese placer? A ver, aquí hay una situación, y me refiero a un excelente científico mexicano, Calixto Gómez, un doctor que maneja el Centro Neurológico de la Universidad Nacional. Sus estudios, él hizo sus estudios fundamentalmente con la marihuana, ¿sí? Y él dice que lo que le pasa a los ratoncitos no le pasa a los humanos, porque nada más estudia ratoncitos, pero yo creo que pasa lo mismo. Y cuando empezó a estudiar la marihuana dijo, mira, aquí tengo el cerebro de un ratón cableado, que estoy viendo lo que pasa, y el ratoncito así lo puse a tener relaciones sexuales y se prendieron estas partes del cerebro, que son el sistema de recompensa, así se llama, ¿sí? Cuando le di marihuana se prendieron las mismas, ¿no? ¿Sí? Bueno, si se siente lo mismo fumar marihuana que tener una satisfacción que tener sexual, una relación sexual, ahí entendería por qué hay esto. Con las drogas duras hablando, es decir, no le estoy haciendo una publicidad, por eso no me gusta hablar de sustancias, hablar de este tipo de cosas, pero evidentemente el adicto está teniendo una recompensa de placer, si no, no se volvería adicto, ¿sí? Sin embargo, en el caso de la heroína hay una barrera que hace que inicialmente no tengas ese placer. Entonces, ¿por qué insistir en algo que me crea malestar hasta que me produzca placer? Sí, ahí hay un acto muy curioso de determinado tipo de adictos. Evidentemente se prende también todo este sistema de recompensa número uno. Por eso el adicto a cualquier sustancia que es hasta las relaciones destructivas, cuando pégame pero no me dejes, ¿sí? Hay un placer, ¿sí? Que nos puede parecer loco, pero hay un placer, se prenden estas partes. Sí, lo que sería el sadomasoquismo. Y las relaciones destructivas, yo no creo que la mayoría de las mujeres mexicanas sean sadomasoquistas, pero a determinada gente sí acepto que me pegue, pero que no me deje, o sea, que me demuestre el amor como sea, ¿sí? Ese es un caso, y se puede entender, y hay este mecanismo del sistema de recompensa que se prende en ese momento, ¿sí? Las sustancias, hace rato en el café hablábamos de la amígdala, ¿sí? De ese pequeño frijolito que tenemos ahí, y yo te explicaba que la amígdala es como la cajera o la jefa del almacén que suelta las sustancias, las hormonas que el cerebro necesita para funcionar.
Si siento angustia o siento que alguien Miedo. me va a soltar adrenalina para que todo mi sistema nervioso esté pendiente y apto. Si siento placer me va a soltar dopamina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para que tenga placer. Las drogas lo que hacen es, no necesitan la amígdala, llegan a estos centros directamente y provocan ese placer. Como hay los síndromes de abstinencia, que es cuando ya hay una adicción, cuando hay una dependencia de esta sustancia, están pidiendo a esos neurotransmisores que se les den, ¿sí? Y hay un gran dolor porque no me los den, y grandes cambios metabólicos completos, ¿sí? Esos cambios metabólicos pueden llegar hasta la locura, ¿sí? El delirium tremens en el alcohólico, que es lo más conocido, cuando empiezan a ver elefantes rosas o todas estas cosas que se cuentan, que sí son reales, ¿sí? No ven elefantes rosas, ven diablos, ven cucarachas, ven cosas más desagradables, pero las películas americanas hicieron que se hablaba del elefante rosa del alcohólico. No, son cosas más feas las que ven. No se da por la ingesta de alcohol, se da cuando falta el alcohol en un organismo que ya necesita ciertas dosis cada vez mayores de alcohol, ¿sí? Entonces cuando siente la supresión es cuando viene el delirio, ¿sí? Lo que llamamos comúnmente la resaca o la cruda. La resaca o la cruda da por dos motivos. El primer motivo, bueno, da por beber, ¿sí? Si no bebes no tienes cruda, ¿no? Pero lo que hace en el organismo es los carbohidratos del alcohol, el hígado, que es como nuestro laboratorio del cuerpo, no lo registra, no dice, pues esos no los conozco, ¿no? Y los deja pasar al cuerpo tal cual, al torrente sanguíneo, sin ser procesados, llegan al cerebro y producen todas estas alteraciones. Si bebo más de la cuenta y el cerebro tomó unas cuantas nada más y regresan al hígado, el hígado curiosamente los convierte en arsénico, que es veneno. Caray. Entonces cuando el crudo se siente morir es que está envenenado, y si está envenenado físicamente, realmente, ¿sí? Eso más una descompensación de que el organismo también, para querer deshacerse de esta alcohol, de esta sustancia que está de más, utiliza sus mecanismos normales, que son la orina y el sudor, para sacar todas esas toxinas por ahí. Entonces lo que hace con la ingesta de alcohol, empieza a quitar, a deshidratarnos, y al estar deshidratados pues queremos agua, ¿sí? O sea, son las reacciones naturales de la cruda, ¿sí? El agua tiene una compensación química que se pelea con el alcohol, y a la gente que ha bebido mucho y que bebe constantemente no les recomiendo, ellos lo saben mejor que yo, tomar agua, ¿sí? Yo he visto literalmente, no literalmente, realmente, gentes que se han muerto en la cruda por beber agua. Entonces es cierto, no es un mito. No es un mito. Porque en la tradición, vamos a decir, de las personas que tienen el problema de alcoholismo, es no tomar agua, que porque te mueres, dice, no vayas a tomar agua, te vas a morir, tómate otra cerveza, o tómate una piedra, o tómate algo para que tu cuerpo regenere. Entonces sí es cierto, el agua sí puede dañar físicamente a la persona. En el reclusorio 0, que es el que está en Villagigedo, en donde está la escuela, el museo de la policía, sí. En la parte de arriba había una cárcel para detener a agentes que habían hecho faltas administrativas, gente borracha, etcétera, etcétera, ¿no? Y estando de visita ahí, un T8, podemos decir, una gente marginal que llegó con una cruda espantosa, querían que le diera algo de beber porque no aguantaba, ¿sí? Y uno de los pasantes que iban ahí llenó me acuerdo, un Orange Crush, todavía en envases, digo la marca, ya volvió a haber Orange, bueno, dejó de haber un tiempo, pero de aquellos de envases que eran como de cuadritos, que podías tocar como ¿cómo se llaman estas cosas? Como el güiro, podías usarlo como güiro. Bueno, de esos le llenó uno y se lo dio a beber. Sí, este cuate lo bebió y a los 3 minutos estaba muerto.
parálisis intestinal gruesísima. O sea que el beber agua les puede producir una parálisis intestinal y causarles la muerte. Entonces no es mito. En términos, no es para todos los para todos los crudos. Esto es para los alcohólicos que ya tienen, y generalmente un alcohólico no acepta. A nivel T/8 te dicen es que son líquidos fríos y el frío me hace daño. Tengo que tomar líquidos calientes, tés, etcétera. Y si al té le echas un poquito de alcohol, está mejor, ¿sí? Que es el curarse la cruda con una cerveza y estas cosas son sistemas homeopáticos. Te doy un poquito del mal para que te cure el mal, para que haya una reacción de él. El problema del alcohólico es que se toma una cerveza y ya se siente bien y se toma otra y se sigue, ¿sí? Entonces no se deja llegar la cruda, ¿sí? Pero ese es otro problema y yo quiero meterme a las drogas duras, sí, porque aquí es una provocación de hablar de otras cosas. En las drogas duras, la heroína, que es una droga sintetizada, es decir, ahorita se habla que la heroína actual que está circulando en el mercado es sintética completamente, siempre ha sido sintética, pero la droga original, la heroína original salía del opio, salía de esta planta, de esta amapola, que se le hacían cortes, se le hacía sudar, y esto era la heroína pura, digamos, ¿sí? Esa droga ahorita, sus componentes, su composición química, se ha hecho en laboratorio y hay una sintética, totalmente sintética, ya no sale de la planta. Esta droga vieron que tenía grandes poderes analgésicos. Hablo para operaciones, ¿sí? Es decir, te vamos a cortar una pata, pues te metemos una dosis buena de heroína y no vas a sentir cuando te cortemos la pata. Esto es en un componente de darte más placer que el dolor que estás sintiendo. No es que no se siente el dolor, pero el placer es tan grande que te vas por el rollo del placer. Para eso se empezó a usar la heroína sacada de del opio, que el opio era fumado el opio tradicional chino era fumado. Este es otro componente occidental, digamos, de esta sustancia. Esta sustancia es de difícil aceptación, pero una vez que aceptas, trae un enganche terrible. Un enganche terrible en dos cosas. Primero, en que la exigencia del consumo es cada vez mayor, ¿sí? Te pide consumir cada vez más. Y segundo, en que te trae un problema en el síndrome de abstinencia, es decir, cuando dejas de consumir, las peores resacas, tomando el término del alcohol, que es el síndrome de supresión, es enorme, ¿sí? O sea, es gente que casi prefiere la muerte o causarse un dolor más fuerte por no aguantar el estado en el que está, ¿sí? De ahí viene el término de dura, ¿sí? Además de la heroína, que es como la reina y el arquetipo de eso, al rato la retomamos para ver cómo ha llegado a México, porque el consumo de heroína es muy bajo. En el centro de la República hay muy pocos casos. Se dio fuerte en la frontera, Tijuana, Ciudad Juárez sobre todo, pero ahorita lo tocamos al rato. Para mí, drogas duras, y esta sí ya es clasificación casi personal, meto a los inhalantes dentro de las drogas duras, ¿sí? El chemo, conocido popularmente, todo esto. Ese chemo es el Resistol 5000 o ese tipo de adheribles. Esto fue y ha sido utilizado por chavos de la calle, por gentes marginales, muy fuerte, pero sin embargo hace como 4 o 5 años se desató como moda entre la clase media meterse chemos, ¿sí? En el Parque México de la Condesa, que es una zona popular media alta, las rentas y por ahí están bastante cariñosas. Quien vive ahí no debe estar bastante bien económicamente. Se dio, yo creo que ahorita la mitad de los
chavos banda que hay ahí, que son hijos de esas familias, tienen problemas de consumo de chemo. Es decir, escaló a otro nivel. Sin embargo, el chemo por sí mismo no crea una adicción física. Así como vimos que la heroína creaba una adicción física, que si quieres, ya lo hemos hablado más o menos varias veces, por qué se da la adicción física del tabaco y de la heroína, en este caso como drogas duras que enganchan. Los inhalantes no tienen esta capacidad, pero los inhalantes tienen otra capacidad de transformar la realidad. El que bebe alcohol, y yo creo que todos nos hemos emborrachado por lo menos una vez en la vida, pues sí sentimos que la vida se volvió color de rosa, que todo está tranquilo, que voy a poder hacer el negocio con el licenciado que estoy sentado en la cantina, bla, 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 bla. Veo el mundo, me lo imagino de otra manera, pero no me cambia mi percepción física. A lo mejor mi nivel de ingesta es tan grande que pierdo mi percepción física, es decir, termino dormido y ¿sí? Pero no cambió mi percepción física, es decir, el mundo no cambió. Con los inhalantes el mundo cambia, ¿sí? Y se vuelven en ese sentido gentes hasta peligrosas, ¿sí? Si a un cuate en plena ingesta en plena intoxicación, hablemos de el inhalante, yo lo empiezo a presionar y a acosar verbalmente, al tipo empieza a sentir que la habitación se cierra y que se le van a venir encima las paredes, ¿sí? Entra en una locura gruesa, y entonces cuídate, porque ese tipo está en la desesperación máxima. Pero si ese tipo empieza a pensar que el mundo es muy agradable y muy grande, la habitación se amplía, los colores cambian, etcétera, etcétera. Depende del viaje, ¿sí? O sea que ahí existe una distorsión de la realidad. Hay una distorsión total. Y eso va de acuerdo al estado anímico de la persona, a que si se siente presionado o no, y a su situación, ¿verdad? De medio ambiente. Muy personal de medio ambiente. Y esto nos lleva a otro tipo de sustancias, como son los hongos alucinógenos y otros, que también provocan esta misma distorsión. ¿El hongo alucinógeno es droga dura? Mira, para mí inclusive no lo podía calificar casi ni como droga. Es muy poca la capacidad de enganche que hay físicamente, es decir, Ese no produce adicción. No produce adicción O en sí muy mismo. poca adicción. ¿Sí? Hay un tipo de adicción que es la adicción mental, ¿sí? Es decir, si yo me la pasé muy bien con él, pues recuerdo eso y quiero volvérmela a pasar, pero no es porque mis neurotransmisores me estén pidiendo la sustancia, sino para recordar la experiencia. No hay una afectación física. Así encontramos que los hongos, y vamos a empezar a hablar de los hongos más conocidos en México, el peyote, que es un pequeño hongo del desierto, que se da solo en el desierto que hay en San Luis Potosí, Zacatecas, rumbo al Pacífico, digamos, del centro al Pacífico, se da en esa zona desértica, que los huicholes, que son quien lo usan tradicionalmente, ya se quejaban desde los 70s y ahora más de los hippies y de los chavos que iban allá porque se estaban comiendo todos los hongos y ya no tenían para sus tradiciones, y esto es real, ¿sí? ¿Por qué? Porque los huicholes hacen un camino, imagínate dónde está Nayarit, que es su zona habitual, se van caminando desde Nayarit hasta San Luis Potosí, son alrededor de más de 1000 kilómetros a pie, ¿sí? Y todo esto es un viaje iniciático. Recolectan el hongo, los chamanes, digamos, que llevan a los iniciados, que son jóvenes, ¿sí? O sea, es el paso de la niñez a la adultez, este viaje. Les van diciendo que hongos sí, que hongos no, y ellos lo ven mucho en la preservación del medio ambiente. No te comas los hijitos, porque si no ya no va a haber en las siguientes producciones, nada más los que ya están maduros, ¿sí? Cuando llegaron los hippies, pues se comían de todo, ¿sí? O sea, esos arrasaron como buenos occidentales con todo y les estaban dando en la torre a esto. Pero toda esta zona, una de las haciendas más conocidas desde el tiempo de la colonia es el Peyotillo,
de San Luis Potosí, que era una hacienda donde estaba llena de peyote y la gente lo usaba para las reumas y para toda una serie de cosas, y inclusive en guisados, ¿sí? Consumido el hongo así en el viaje no hay ningún problema. El problema es cuando lo sacamos de contexto. De contexto hemos sacado todas las drogas, de contexto hemos sacado el tabaco, ¿sí? El tabaco original, y lo que quiere decir en lengua de Caribe, es la palabra de los dioses, es con lo que hablo a los dioses. O sea, lo usaban aquellos pueblos para tener contacto con los dioses. Con los dioses en una ceremonia especial, y hasta ahí. Sí. O sea que tiene un carácter ritual, un carácter místico, como los hongos. Entonces estas huicholes, comentabas, tienen un viaje iniciático, y en ese viaje iniciático que van de la infancia a la edad adulta es cuando le van enseñando a los jóvenes cuáles son los hongos que se pueden comer, cómo se pueden comer. El viaje iniciático no es para enseñar eso es el conocimiento que tienen los propios chamanes. El viaje iniciático es un viaje mucho más importante porque estamos dentro del cosmos, y es nuestra relación con la parte del cosmos que no conectamos, pero que tenemos que aprender a respetar y a llevarnos. O sea, todo lo que llaman el chamanismo, que es que ven otros estados vibratorios y que pueden meterse a otras existencias y cosas así, tipo el de Don Juan y las andanzas de Don Juan, el viaje a Islán y todo eso de Carlos Castaneda. Eso puede estar muy bien dentro de esa cultura, no dentro de esta cultura. Es decir, cuando lo brincamos a esta cultura y creemos que, y hay una enajenación porque este hongo, que es un medio para los huicholes, para los huiricas, de hacer este viaje iniciático, para nosotros occidentales se vuelven un fin, ¿sí? O sea, el chiste es comer hongos, y el chiste de ellos es tener esta experiencia iniciática. Hay una diferencia grandísima. Claro, porque se le quita el aspecto místico. Hay hongos más fuertes que ellos bajando en la República. Llegamos a Huautla, ¿sí? Ya me pasé los hongos del Estado de México, los pajaritos y toda esta serie de cosas que también son bien interesantes, para hablar con Don Goyo, que es el volcán. A ver, ¿con esos hongos la gente puede tener comunicación con Don Goyo? Déjame ir a los de Huautla y luego me regreso a los del Estado de México. Se hizo famosísimo, y hasta los Beatles fueron a comer hongos a Huautla. Con María Sabina. Con María Sabina, etcétera, etcétera. Este es un viaje iniciático y es un viaje bastante peligroso para hacerlo solo. Te comentaba hace rato un paciente, un cuate, que ya había muerto María Sabina, fue mucho más para acá, fue a hacer su viaje a Huautla de hongos y a probarlos. El pariente, porque era un descendiente de María Sabina, que los estaba instruyendo, que les dio los hongos, este cuate lo menospreció, dijo, este es un indio que no sabe nada, patarrajada, etcétera, etcétera, ¿sí? Y él dijo, sí, vas a ver, ¿sí? Todos sus amigos se hicieron el viaje con él, y al día siguiente, pues, ¿dónde se llamaba Gerardo? No voy a decir el apellido. ¿Dónde está Gerardo, no? ¿Dónde está Jesús? Estoy poniendo un nombre hipotético, ¿sí? No es porque sea Jesús para nada. Y este cuate está tirado en un riachuelo, totalmente perdido. Estuvo en el psiquiátrico del Sanatorio Español 2 años internado, 1 año en coma, perdido, ¿sí? Y ahora no te acepta ni un cigarro, ni una copa, ni nada del susto que le dio esto. Hubo un cambio en la plasticidad cerebral muy gruesa, ¿sí? Y daños cerebrales mucho más profundos, ¿sí? Todas estas sustancias que para mí son duras en este cambio plástico que hacen, no en el poder adictivo, sino en la consecuencia. En la consecuencia que trae, como los inhalantes. Bueno, me subo otra vez más para acá y llegamos a los pajaritos o a los hongos del Estado de México y de Morelos, Puebla, cercano al Popocatépetl. Estos hongos solo son permitidos para las gentes que tienen una situación chamánica. En la población no lo come cualquiera. Y estos hongos son para comunicarse con el volcán.
en los según las creencias de esas regiones. Y en las personas que se dedican a eso. Son una especie de sacerdotes, una especie de chamanes, que a través de la ingesta o de probar estos hongos, crea estados alterados de conciencia y creen que están comunicándose con el volcán. Digo, yo no puedo creer que haya esa comunicación con el volcán. Ahorita nos metemos si son ciertas estas creencias o no son ciertas estas creencias. El problema es cuando, sacado de contexto este texto, se consume, y entonces es puro pretexto para pasármela, ¿no? O sea, texto sacado de contexto es pretexto, ¿sí? Y crean toda otra serie de cosas, ¿sí? Y entonces este consumo sí puede ser bastante peligroso cerebralmente. Esto también en los chavos clase medieros mexicanos se ha dado el uso de ciertas plantas, flores, semillas de árboles, etcétera, etcétera, que provocan grandes alucinaciones, ¿sí? No voy a referirme a qué tipo de flores es porque las consiguen todavía en el mercado, ¿sí? Y entonces es como hacerle publicidad, ¿sí? Pero tengo un caso de paciente ahorita tratado que a los 16 años consumió una de estas flores, ¿sí? Tuvo un problema de psicosis aguda, de donde se le desató una esquizofrenia que todavía el día de hoy la tiene, ¿sí? O sea, ya dejó de consumir y no ha consumido desde los 17 a los 23, pero sigue, el problema de esquizofrenia sigue constante, ¿sí? Estas cosas son de mucho cuidado. El consumo de la cocaína, que fue la droga de difusión fuerte, y por eso es importante esto de drogas duras, que fue fuerte en los Estados Unidos, está bajando, ¿sí? En lugar de ser un consumo ascendente como fue en la época de los 90s y los primeros años del año 2000, no solo, luego se mantuvo en los 2000 estable, aunque la población crecía, y ahora ha bajado. Podemos decir, felicidades, gringos, ya no usan drogas. No, ha cambiado el consumo. Ha cambiado el consumo fundamentalmente a dos tipos de drogas. Drogas de diseño, sacadas algunas de la anfetamina y otra de otra serie de sustancias, y entre ellas se da un caso que no les voy a decir qué droga es, pero pueden buscar en internet el caníbal de Miami, donde un tipo, después de ingerir este tipo de sustancias, empezó a comerse a su compañero. Y no crean que fue a besos, no, le arrancó el cachete y le quitó la mitad de la cara, ¿sí? Vienen hasta las fotos en internet. Este caso se repitió, o sea, fue emblemático el cuate de Miami, pero se repitió en todo Estados Unidos. En Los Ángeles hubo 2 o 3 casos iguales del mismo canibalismo que estaba provocando esta deformación mental. Y se están usando otra serie de drogas en Estados Unidos para estar dentro de la legalidad, pues que mi psiquiatra me recomiende drogas medicinales, y se está cayendo en una farmacodependencia gruesísima en los Estados Unidos. Más drogas de diseño como que son conocidas en México, el cristal, etcétera, etcétera, que salen de la anfetamina, ¿sí? ¿Cuál es mi conclusión en todo esto? Además de la necesidad, es decir, para mí el abuso de las sustancias, quitando en una pequeña parte de la población que tiene malos orgánicos, en la mayoría de la población, que es por problemas existenciales, emocionales, por los que llega a las sustancias, está creciendo en una sociedad en crisis, que estamos metidas. No es caso particular de México. Podemos hablar de la crisis mexicana, pero es mundial. Yo creo que los franceses te van a hablar de la crisis francesa, los españoles española. Hay una crisis mundial en todas partes. O sea que cuando la población experimenta un problema existencial, un problema económico, un problema social, político, se incrementa el consumo de estas sustancias. Se aumenta el consumo del alcohol, aumenta el consumo de estas sustancias. ¿Por qué los ejércitos y por qué hablaba que las drogas en
en los tiempos modernos hay que estudiar las guerras de los americanos, es porque creo que esos soldados en Vietnam o en Corea, pues no estaban en jauja, no estaban muy a gusto con su situación, y la única manera de poder soportar esa realidad era usando drogas. Y esto lo sabía el propio ejército que les repartía las drogas, ¿sí? Y cuántos casos hay de psicosis de soldados americanos que en una psicosis de drogas empezaron a disparar a sus propios... Inclusive ha habido homicidios y ha habido asesinatos y muchas otras situaciones de delito por esto, ¿verdad? Y son ex soldados, ex marines norteamericanos. Bueno, y esta es la cultura que impera allá, ¿sí? Acá no tenemos esa causa, ¿sí? Es decir, no hemos estado en esas guerras, pero sin embargo las situaciones de falta de alternativas en los jóvenes de trabajo, pues borracho y dormido no se siente lo amolado, ¿sí? Dice el dicho, ¿no? Bueno, este es el modelo por el que se engancha la gente. Una forma de escape. Sí, entonces no vamos a poder curar el problema de las drogas si no se contempla estas alternativas. Y hablo del problema, a mí me llegan y vivo de ellos, y gracias por eso vivo de pacientes de clase media y media alta que tienen dinero para pagar, pero el problema no está en ellos. Es decir, si no los trato yo, los trata otra gente. Ellos siempre van a tener quien los trate, ¿sí? Yo los trato muy bien, pero esa es publicidad que yo me hago a mí, ¿sí? Pero la mayoría de gente, ¿sí? Te voy a enseñar, a veces doy cursos en la UAM sobre adicciones, ¿sí? Y los alumnos, la mayoría de mails que me mandan, tengo un vecino que le entra el chemo y está tirado en la calle, qué hacer con él porque está abandonado, etcétera, etcétera, que no tienes alternativas sociales ahorita, ¿sí? Pero yo creo que ahí está el problema mayor, no está en el problema de clase media y media alta, que van a tener tratamiento, sino está en todas estas gentes de clase baja, de clase con muy pocos recursos, no solo económicos, en situaciones de calle, como vemos en las esquinas, los niños, los jóvenes que están limpiando vidrios, están lavando carros y que están inhalando precisamente para eludir su realidad y porque no tienen otras oportunidades de escuela, de trabajo, de tener una satisfacción de sus necesidades como debe ser y como los propios derechos humanos impone al Estado esa satisfacción de necesidades de estas personas por el simple hecho de serlos. Pues bien, y se está cayendo cada vez más en drogas duras porque vamos escalando. Es decir, ya no quiero la satisfacción que me la dé el alcohol dentro de 6 horas, quiero la satisfacción inmediata, quiero el golpe fuerte. De ahí las tachas y todas esas sustancias que... Lo hablamos porque estamos en poco tiempo, pero aquí hay un sacerdote español que trata a muchos adictos, que habla que hay 2 situaciones que el ser humano quiere, o el vértigo o el éxtasis. El éxtasis que se siente por el trabajo cumplido, por tener una relación buena, etcétera, etcétera, o que dice que eso provoca esa emoción que cuesta mucho trabajo alcanzarla, tiene la misma emoción que el vértigo, que ir a un coche a 500 por hora y bueno, 500 exageras, bueno, a 220, a 240. Fuerte, y que esto me regrese, que se siente el mismo golpe de adrenalina y se siente lo mismo. Y estamos acostumbrados a no buscar el éxtasis, sino a buscar el vértigo. Nuestra sociedad que simplifica las cosas nos lleva más al vértigo que al éxtasis. Nuestros lóbulos frontales, que son los que dañan todas estas sustancias, es donde está el poder de decisión. Si los tenemos tan dañados... Y carecemos ya de voluntad. Y eso va desde el tabaco, ¿eh? El tabaco también daña los lóbulos frontales. Sí, eso frontales. Me lo dices a mí que tengo el problema de la adicción al tabaco. Bueno, amigos, amigas, les agradecemos mucho su atención, le agradecemos sus comentarios a Ramón y los invitamos la próxima semana para que nos sigan acompañando a las 8 en punto con Adicciones, que vamos a tocar. ¿Qué tema, licenciado? Pues el que quieras, nos hemos quedado, dejamos otro tipo de tratamientos que no fuera el de Alcohólicos Anónimos en el tintero. Podemos ver, aparte del tratamiento de Alcohólicos Anónimos, qué otro tipo de tratamientos nos da la ciencia
para empezar a ver la forma de resolver este problema social que cada día se va haciendo hoy tocamos más agudo. someramente las plantas sagradas, pero podemos hablar de las plantas sagradas y su uso dentro de una cultura y su abuso dentro de otra cultura. ¿Sí? Pues los invitamos para que nos acompañen el próximo lunes a las 8 de la noche, aquí en Tu Diputado TV, con el licenciado Jorge Gaviño, que les manda saludos a todos ustedes. Gracias.